Quiero dedicar esta presentación a la memoria de Alfredo Correa de Andrés. El próximo 17 de septiembre se cumplen 12 años de su muerte. Y no quiero dedicarle minuto de silencio porque en su momento yo sentí que en este ámbito hubo mucho silencio respecto a la muerte de Alfredo. Afortunadamente eso ha cambiado bastante y quiero dedicarle mis palabras hoy. Primero voy a explorar el concepto de ideología y justificar la definición de ideología que obtuve, que guió esta investigación. Luego voy a explicar los hechos que me llevaron a esta línea de investigación y luego vamos a entrar al análisis del corpus con la visión trinocular, es decir, vamos a ver debajo de la cláusula quién le hizo qué a quién, cuáles fueron los participantes, los procesos, las circunstancias, y también vamos a analizarlo cómo interactúan estos participantes en la cláusula y un poco al final a nivel textual. Finalmente, voy a explorar una visión trinocular del conflicto, es decir, del contexto de la cultura. No voy a detenerme en el contexto de la situación de la producción de textos periodísticos, porque me parece más valioso ver el contexto cultural en el que se produce el conflicto y en el que se habla del conflicto. Ideología es casi que una mala palabra. Esta gráfica ilustra las agrupaciones de la palabra ideología en el corpus del español. Pueden ver que todas tienen significados negativos. Esta mañana volví a hacer la búsqueda, incluía palabras como absurda, de género, sabemos la connotación negativa que tiene la palabra ideología, la expresión ideología de género, y otro sinnúmero de valoraciones negativas que se le añaden a la palabra ideología. Y esto viene muy probablemente de la concepción marxista de ideología, más específicamente de Engels, de conciencia falsa, o de un sistema de ideas deliberadamente engañoso. El problema con esta concepción es que nos lleva a pensar que las ideas del otro son ideológicas, en cambio las mías son objetivas. Y lo he visto en congresos de análisis del discurso, en el que se discute y se afirma que el discurso de Chávez, por ejemplo, no es ideológico. Eso no me parece consecuente. Entonces voy a adoptar la definición de ideología de Ruqayyah Hasan, que es un sistema de ideas construido socialmente que parece inevitable. O sea, le quita lo negativo a la palabra ideología, es decir, que puede haber ideologías buenas o ideologías malas dependiendo de quién las evalúe. La pregunta es entonces si todo es ideológico, y para explicar este punto voy a hacerlo con un ejemplo. Si yo les pregunto a ustedes cómo llegar al Café du Nord, ustedes me dirán, toma a la derecha, gira a la izquierda, camina 3 pasos. La izquierda o la derecha serían mi derecha y mi izquierda. En ese momento en que ustedes me dicen la derecha o la izquierda, yo soy el centro del universo. Y eso es común en lenguas, en el inglés, el español, el japonés. Sin embargo, si vemos otras lenguas indígenas, por ejemplo, como en grupos de México o de Australia, ellos dirían, sigue hacia el norte, luego toma hacia el oeste o gira hacia el este. La posición es geocéntrica. En ese momento yo no soy el centro del universo, yo estoy en un plano donde la Tierra es el centro. Otro ejemplo. ¿Qué palabras le vienen a la mente para describir esa imagen? Podrían referirse al valor estético, podrían decir que de la simetría. Si ignoran el contexto histórico de lo que lo produjo, simplemente se podrían referir a la belleza o no de ese sitio. Si le preguntan a cierto grupo indígena del Brasil, ellos le dirán prácticamente que eso es una masacre, que las plantas tienen espíritu y podar los árboles los hace sufrir. Lo cual se alinea con esa concepción de que no somos el centro del universo. Esta visión del universo y de la Tierra como madre, con la naturaleza hay que cuidarla y protegerla, es común
en muchos grupos indígenas. En Australia, esta es una declaración de los Kogis de la Sierra Nevada de Santa Marta. Él ve a la tierra como madre, la Pachamama, Gaia. Tienes que cuidarla. Eso significa que tú no vendes, no posees, no compras tierra. Tú cuidas la tierra. La puedes utilizar los frutos que la tierra te brinda de la misma manera que un bebé se alimenta de su madre. No se explota la tierra. Comparen esto con la versión en la tradición judeocristiana del Génesis, en el que dominamos la tierra, ejercemos dominio sobre ella, somos los dueños de la tierra. Y esto yo nunca lo había pensado, le había dedicado mucho pensamiento hasta que lo encontré en páginas web, por ejemplo, que justifican o que niegan el cambio climático, o está en el centro de posiciones que se oponen a cualquier cuidado ambiental o al derecho de los animales. Entonces vemos que para ideología no es necesario simplemente una palabra, un término, como en ciertos análisis del discurso se enfocan en cosas como usar, en vez de luchador por la libertad, terrorista. Para decir que hay una ideología necesitamos identificar una articulación de patrones lingüísticos que están en armonía el uno con el otro. Es decir, que nuestras formas de habla son las portadoras de nuestra ideología. Entonces, ¿es esta investigación ideológica? Depende de la definición de ideología que tomemos. Durkheim decía que el método ideológico era empezar con las ideas y de ahí deducir los hechos. Yo creo que les voy a mostrar que de los hechos llegué a las ideas. Esta es Colombia para los que todavía tienen algún problema con el jet lag. Pues la motivación de este proyecto. En Colombia sabemos que tenemos un conflicto con el grupo armado FARC desde aproximadamente 1960. Es una guerrilla marxista de izquierda y su principal opositor eran las AUC, o los grupos paramilitares de extrema derecha. Estos son los grupos más importantes en el conflicto. Es mucho más complejo que eso, pero estos son los grupos en que nos vamos a enfocar hoy. Si le preguntamos a un colombiano quién es el actor del conflicto que más muertes ha costado, probablemente dirán las FARC. Sin embargo, estas son las estadísticas. Estas son las muertes, el número de víctimas de las FARC del periodo 1998 hasta el 2006. Este es el número de víctimas de los paramilitares. Esta fuente es incompleta, pero es el mejor dato que se tiene recopilado por el Centro de Memoria Histórica. Igualmente, si vemos al tipo de acción, de pronto en la memoria de la gente, la mayor cantidad de actos que recuerda sobre el conflicto son los actos de terrorismo, bombas y ese tipo. Este es el número de muertos por terrorismo de las FARC. Estas son acciones, terrorismo definido como uso de explosivos contra la población civil de manera indiscriminada. Acciones bélicas como tomas de ciudades, ataques a campamentos. Estos son asesinatos selectivos. Durante la presentación voy a usar el color rojo para representar a la guerrilla y el azul para los paramilitares. Y este es el número de masacres. Como les dije, si le preguntamos a los colombianos, la mayoría dicen que el principal victimario es la guerrilla y solamente el 6% reconoce a los paramilitares. Si le preguntan a los expertos, ven que la opinión es inversa. Solamente el 6% indica la guerrilla y el 15% de los paramilitares, y el gobierno tiene una mayor responsabilidad. Hubo otra encuesta en el 2010 preguntándole a los colombianos si el paramilitarismo era un mal necesario. Casi el 40% dijo que sí. Imagínense si le preguntaran a la gente en Francia si ISIL era un mal necesario y el 40% respondiera que sí.
Y es una muestra grande de más de 14.000 personas. Cuando hacen encuestas en Estados Unidos, por ejemplo, para saber quién es el candidato o líder, la muestra es de 3.000 personas aproximadamente. Entonces, una encuesta en la población colombiana de 14.000 personas es bastante significativa. Y yo pensé que esta percepción podía tener algo que ver con la representación del conflicto en la prensa. Entonces es claro que la percepción que tenemos los colombianos del conflicto es muy diferente a lo que las estadísticas muestran. Vemos el conflicto desde la televisión, lo leemos en los periódicos y no entendemos exactamente qué es lo que está pasando en el campo colombiano, en las ciudades. Entonces la pregunta es ahora, ¿y yo de qué lado estoy? Y en otra audiencia tal vez me estarían preguntando qué frente de la FARC me está patrocinando, como en efecto alguien me lo preguntó. Pero yo estoy definitivamente del lado de las víctimas, de todas las víctimas. Cuando estaba haciendo esta investigación, mi mamá me preguntaba, ¿cómo están tus muertos? Y la palabra efectiva ahí es tus. Durante estos años, estos muertos se volvieron míos. Y me parece que ese es el primer paso en entender el conflicto. Hemos pensado siempre que los muertos son de otro. Pero las madres de Bojayá, para mí es imposible solidarizarme con su dolor. O con la pequeña Helen que murió a los 7 años, murió en el Salado de sed y de miedo, de ver de imaginarse lo que le estaba pasando a su mamá en el pueblo. O de Fabio Alexander, que perdió sus piernas a los 14 años y de no ser por eso, estaría metiendo los goles que le hacen falta a la selección Colombia en un ataque de la guerrilla. Entonces, esta es mi motivación para la investigación. La pregunta que quiero responder es si hay alguna diferencia en la manera de reportar los crímenes de la guerrilla y la de los paramilitares. Para eso compilé el corpus de prensa colombiana de noticias duras, es decir, de violencia letal, reportes de hechos violentos en contra de la población civil realizados por la guerrilla o por los paramilitares. Utilicé los 4 periódicos más importantes del país en 2 periodos, 1998 al 2002 y 2002 a 2006. El corpus contaba de más de 300.000 palabras y 543 noticias. Estos son los periódicos que utilicé. No utilicé El Espectador porque durante buena parte de esos periodos El Espectador era un semanario, no un diario. Entonces decidí excluirlo de la investigación. Escogí el 98 al 2006 porque del 98 al 2002 hubo diálogos de paz con el presidente Andrés Pastrana y el grupo FARC. Estos diálogos fracasaron por la constante violación al cese al fuego de las FARC. Al mismo tiempo, posteriormente, entre el 2002 y el 2006, hubo un proceso de paz con los grupos paramilitares. Sin embargo, si recuerdan la gráfica, estos habían cometido 4 veces más violaciones que las FARC. Estos son los líderes paramilitares en el Congreso de Colombia en el 2004, dando un discurso sobre cómo su lucha pretendía refundar el país y proteger a los colombianos. Recibieron una ovación de pie en ese momento. Para recoger las noticias, decidí ir de los hechos a la noticia. Es decir, yo, en vez de escoger un periodo y ver todas las noticias que aparecieron, escogí los hechos de mayor brutalidad o con mayor número de víctimas. Y para eso utilicé estas bases de datos y busqué esas noticias en los periódicos. También incluí asesinatos selectivos donde hay probablemente solamente una víctima, pero también había que mostrar, vieron el número de asesinatos selectivos en las gráficas. Entonces escogí asesinatos como el de Jaime Garzón, o líderes sindicales, o periodistas, o líderes comunitarios. También hay un cierto número de
actos de terrorismo y de acciones bélicas. ¿Qué problemas hubo con esto? Que no todas las noticias aparecían. Por ejemplo, El Heraldo no publicó la masacre de Bahía Portete que ocurrió en el 18 de abril del 2004. Fui al Heraldo, revisé página por página y la noticia no apareció ni en abril ni en mayo. Apareció en El Tiempo en mayo, pero El Heraldo nunca la publicó. Entonces, dividí el corpus en G1 y G2 para los textos de los hechos cometidos por la guerrilla y P1 y P2 para los textos cometidos de noticias cometidas por los paramilitares. El primer hallazgo: los textos de la guerrilla son significativamente más largos que los textos de las noticias de los paramilitares. Y para ver si eso era significativo, utilicé la probabilidad logarítmica. Esta es una medida de significancia con un número de 3, si se obtiene en el cálculo, es decir, podemos decir con un 95% de seguridad que el fenómeno no sucede al azar. Con un número de 16, podemos decir que tenemos el 99.99% de seguridad que no sucede al azar. En algunos casos obtuve un resultado de 270. O sea, la significancia estadística está más allá de lo medible. Es decir, que estas cosas y estos patrones lingüísticos que les voy a mostrar no suceden al azar. Vamos a examinar ahora quién hizo qué a quién. Es decir, lo que pasa en estas noticias es que la guerrilla o los paramilitares matan personas. Vamos a ver cómo representan a la guerrilla, a los paramilitares y el hecho de matar y a las personas. Esta es una representación gráfica de la frecuencia de las palabras del corpus de la guerrilla. Entonces pueden ver que la palabra más común es FARC y guerrilla. Asesinar es bastante común, sin embargo, no lo es tanto como en el corpus de los paramilitares. Sin embargo, ven que la palabra más común en el corpus de los paramilitares es personas, morir. Asesinar también aparece frecuentemente, incluso más que en el corpus de la guerrilla. Sin embargo, la pregunta es, ¿quién los está matando? Si aparece asesinar más frecuentemente que quiénes, que los asesinos. Vamos a ver eso en un momento. Entonces quise ver las formas de nominación, utilicé el concepto de Van Leuven de la representación de los actores sociales. Hay formas indiferenciadas, es decir, que no sabemos cuál es el grupo armado que está cometiendo la masacre. Entonces, son frecuentes expresiones como un grupo armado, hombres encapuchados, sicarios. Hay expresiones diferenciadas genéricas, la guerrilla, los paramilitares, pero hay varios grupos guerrilleros, hay varios grupos paramilitares, entonces no sabemos quién exactamente. Hay expresiones diferenciadas específicas como FARC, AUC, ya sabemos exactamente qué grupo es responsable de la acción. Hay merónimos, es decir, partes del grupo. Entonces decimos el Frente 30 de las FARC o el Bloque Calima de las AUC, sabemos el subgrupo que cometió el hecho. Y hay formas individualizadas que se refieren a los personajes, generalmente a los líderes o los cabecillas de estos grupos. Estos son los resultados. Recuerden que el azul refiere a los paramilitares y el rojo a la guerrilla. Entonces pueden ver que en los textos de los paramilitares se prefieren las formas indiferenciadas. Entonces es muy poco en proporción el diferenciado genérico o el diferenciado específico. ¿Cómo se ve esto en el texto? En un texto de la guerrilla, las expresiones resaltadas en amarillo son todas las expresiones específicas o diferenciadas
para referirse a las FARC. Tenemos guerrilla masacró, asalto de las FARC, los insurgentes de los frentes. Es decir, el lector es recordado frecuentemente que son las FARC las que cometieron este asesinato o este hecho de lesa humanidad. Esto es lo que pasa en los textos de los paramilitares. Las expresiones en azul son formas no diferenciadas, es decir, no sabemos quién cometió la acción. Un escuadrón armado, 5 hombres, el mismo grupo. Luego aparecen las autodefensas en otra noticia que no es la noticia más importante de ese texto. Es común que dos hechos sean reportados en un mismo texto. Otro aspecto es la modalidad epistémica y se refiere al grado de certeza con el que afirmamos qué pasó. En este caso, los ejemplos que dan poca certeza es quién cometió la acción. Entonces son frecuentes expresiones como fueron asesinados al parecer por un comando armado de las autodefensas, presuntamente, presumiblemente. Entonces compilé una lista de todas estas expresiones. Y para el corpus P1, es decir, de los paramilitares del primer periodo, junto a una expresión de autodefensas o paramilitares, aparece una de estas expresiones cada 8 veces. En el corpus de la guerrilla no aparece cada 7, ni cada 14, ni cada 28, ni cada 35, sino cada 42 veces. Es decir, cuando los paramilitares cometen una acción, es muy frecuente que se dude de su autoría. Cuando la guerrilla comete una acción, es casi seguro que no hay duda sobre su responsabilidad. El dinamismo es otro aspecto y ahí vemos cómo, ya no vamos a ver solamente los nombres, cómo se nomina al victimario, sino cómo se relaciona, qué hace el victimario en los textos. Y este es un concepto también de Hassan, que dice que la base de nuestra percepción de cómo es una persona deriva de saber qué tipo de roles de participantes se le ascriben. Entonces, el rol más dinámico es de actor con una meta humana, es decir, los paramilitares o la guerrilla actuando sobre personas. Por ejemplo, los subversivos asesinaron a los campesinos. No hay variación entre el porcentaje de actor con meta humana en el corpus de los paramilitares. Si ese círculo es la frecuencia con la que aparece actor con meta humana, esta es la frecuencia con la que aparece en el corpus de la guerrilla del primer periodo. Y esta es la frecuencia con la que aparece en el segundo periodo. Entonces, si recuerdan las listas de frecuencia, asesinar era mucho más frecuente en el corpus de los paramilitares que en el de la guerrilla. Pero entonces, ¿quién está asesinando? Asesinar no aparece siempre como proceso, sino que aparece como cosa, es decir, los asesinados son, y la lista de las personas que murieron, o aparece como un postmodificador, las personas asesinadas son. Y en el corpus de la guerrilla hay un 12% de estas expresiones, de las instancias de asesinar. En el corpus de los paramilitares es el 22%. De todos modos, queda un 78% por el que decir. Entonces seguimos. ¿Quién asesina? Les voy a mostrar una serie de titulares de noticias que llamaron mi atención cuando empecé a recopilar estos textos. Me iba al Heraldo a tomar fotos de las noticias. Y esto era lo que veía. La guerrilla se toma a Pueblo Bello, FARC mató a 5 en Cundinamarca, FARC asesinó a 5, guerrilla mató a ganadero, FARC mató a 4, los matamos,
FARC. Estos son, le voy a mostrar a continuación, titulares típicos de noticias de paramilitares. Asesinan a 7 en Guachetá, matan a 17 en El Meta, matan a periodista en Medellín, matan a 5 campesinos en Guajira, asesinan a 5 campesinos, matan a 6, matan a 8. Es decir, ¿quién los mató? No sabemos. Y tenemos que tener en cuenta que mucha gente, lo único que lee el periódico son los titulares. Matan a 2 en Villanueva. Pero ¿quién es este matan? Cuando decimos matan, ¿nos estamos refiriendo a los paramilitares o a algún elemento fórico? No necesariamente. Por ejemplo, si decimos asesinan a Kennedy, luego en el texto dice el sicario fue identificado. Vemos que asesinan es plural y el sicario es singular. Es decir, no hay una relación directa, no hay una relación fórica entre el proceso y el actor. Esto es una opción que nos presta el español que no estaba mapeada en los sistemas de agencia. Este es el sistema de agencia del español. Tenemos voz, con alcance, sin alcance, efectiva, es decir, cuando hay un actor implicado, un tercero. Y el inglés nos brinda la voz pasiva, pero parece que el español nos brinda más recursos para obviar, ocultar el actor. Entonces yo le añadí a esta red el sistema de explicitud del participante. Entonces podemos tener un participante explícito con el que el medio es el agente, por ejemplo, los paras mataron o los mataron y ya nos hemos referido anteriormente a ellos, o podemos tener un participante implícito que se puede realizar de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos decir, una nueva masacre de campesinos se cometió en Antioquia. O podemos decir, esta nueva masacre fue cometida con las mismas características. O podemos decir, cometen nueva masacre. O sea, tenemos más recursos en el español para evadir responsabilidad. Y aquí una afirmación sin evidencia. Tengo la impresión de que esta característica del español nos permite a nuestras sociedades evitar responsabilidad. Por eso vemos políticos rara vez tomando responsabilidad por lo que hacen, porque el idioma nos permite evadirla fácilmente. Pero esto no tengo evidencia para ello, habría que hacer el estudio. Entonces, si vemos todas las instancias de asesinar, las barras grises indican el porcentaje de participantes explícitos. No, las barras grises indican el porcentaje de participantes implícitos o indiferenciados, es decir, cuando no sabemos quién cometió. La barra roja es de la guerrilla, ahí vemos que la mayoría es explícito o diferenciado. Las barras azules vemos que la minoría es explícito o diferenciado. O sea, es decir, hay un esfuerzo por ocultar la responsabilidad. Y alguien pregunta, pero esto lo hacen a propósito. Yo no puedo meterme en la cabeza de los editores o los periodistas, pero hay un ejemplo que me llamó mucho la atención. Hubo una masacre el Día de las Velitas en Curumaní, Cesar. Y los medios colombianos, cuando hay noticias que suceden en otra región, utilizan la asociación de prensa Colprensa. Es decir, la noticia la redacta el Heraldo y se la envía a todos los periódicos que son socios de eso. La misma noticia es reproducida en El País de Cali. Hay una sola diferencia. En cada instancia en que se había mencionado a las autodefensas, a los paramilitares, fue reemplazada por hombres armados o grupo armado. Y ese me parece un ejemplo muy diciente. Bueno, vamos a ver a la configuración experiencial. Vamos a traer la cláusula como tal. Para hablar de matar, decimos, por ejemplo, los paras asesinaron al jefe del sindicato. Los paras es el agente o actor, asesinaron el proceso, y el jefe del sindicato es el medio o la meta.
Vamos a hacer una serie de pruebas para ver qué tan nuclear es el participante, qué tan compenetrado está el participante con el proceso. Entonces, la primera prueba es hacer A. ¿Qué le hicieron al jefe del sindicato? Lo asesinaron. La segunda prueba es el crítico acusativo. ¿Qué le hicieron al jefe del sindicato? Lo asesinaron, no le. El lo es la meta o el medio. La otra prueba es el nominativo en voz receptiva o voz pasiva. El jefe del sindicato fue asesinado. Es decir, que cuando usamos el proceso asesinar, la víctima está compenetrada con el proceso. No podemos separar a la víctima del proceso. Eso se llama la nuclearidad del participante. Sin embargo, hay otras formas lexicales de matar. Por ejemplo, los paras dieron muerte al jefe del sindicato. Los paras actor dieron muerte. ¿Es muerte parte del proceso o es muerte alcance? No sé. Y normalmente cuando damos algo a alguien, lo nombramos como beneficiario. Pero si estamos dando muerte, no podemos decirle beneficiario. Entonces opté por el término maleficiario, que no lo inventé yo, sino lo obtuve de Zúñiga y Quitila, apuntaron ese término. Entonces vamos a hacerle las mismas pruebas gramaticales. ¿Qué le hicieron al jefe del sindicato? Le dieron muerte, pasa esa prueba. Pero el crítico acusativo no podemos decir lo dieron muerte, tenemos que decir le dieron muerte. No pasa esa prueba. El sujeto en voz receptiva, no podemos decir el jefe del sindicato fue dado muerte o muerte fue dada al jefe del sindicato. ¿Qué significa esto? Que cuando usamos una expresión como le dio muerte, la víctima está más separada del proceso. Es un participante. Pensemos en él le dio una flor a María. La flor es central al proceso. María no lo es tanto. Entonces, en este tipo de construcciones, la víctima está separada, no es tan nuclear como en asesinar. Entonces me di la hermosa tarea de compilar todas las formas de asesinar y matar en mi corpus. Entonces, estas formas de matar, las que están resaltadas en gris, serían procesos materiales transformativos que indican manera. Todas estas pasan las 3 pruebas. Y estas son más comunes en el segundo periodo del corpus de la guerrilla, con una estadística, una significancia del 99%. Estas formas que no pasan las 3 pruebas son más frecuentes en el corpus de los paramilitares, con una significancia estadística del 98%. Es decir, en el primer periodo no hay mucha diferencia en este aspecto, pero en el segundo periodo sí hay una diferencia entre. Se escoge decir dieron muerte, quitaron la vida, cegaron la vida, en vez de decir asesinaron, mataron, descuartizaron, etcétera, etcétera. Vamos ahora a la valoración, el aspecto de juicio. Cuando es frecuente encontrar valoraciones de juicio en ambos grupos. Podemos decir, por ejemplo, procedieron a asesinar a los presentes de manera brutal e indiscriminada. Compilé una lista de todas esas expresiones: brutal, indiscriminada, salvaje, barbarie, cruel, cruento, y estos son los resultados. Si estos son los juicios negativos en el P2, estos son los juicios negativos en el G2. Una clara diferencia. Ya pueden adivinar cuál es el patrón. Entonces, hasta este punto le he mostrado una serie de estadísticas y unas diferencias claras entre los dos corpus. Ahora quisiera que viéramos cómo funciona esto textualmente. Entonces, les entregaron unas copias. Entonces, si pueden dedicarle un par de minutos. Hay una versión en inglés para las personas que no leen muy bien en español.
Entonces, si pueden leer primero el texto, matan a 13 en Zambrano. Bueno, este es un análisis también de Hassan, que se llama armonía cohesiva, que consiste en identificar elementos que forman cadenas lexicales en los textos organizados por cláusula, y luego identificar si hay conexión entre dos cadenas, dos o más cadenas, por lo menos en dos instancias. Entonces, las cadenas más importantes en el primer texto, el de matan a 13 en Zambrano, son de los paramilitares, palabras, una cadena sobre movimiento, otra sobre violencia, otra sobre víctima y otra sobre la ubicación. Vemos que hay conexión en dos casos, las 13 personas asesinadas y las personas ultimadas, o sea, la violencia y la víctima. Sin embargo, ven que asesinadas y ultimadas no aparecen como un proceso aparte, sino aparecen como una cláusula que hace parte modificando a personas. Las 13 personas asesinadas, las personas ultimadas. Cuando aparecen los paramilitares, realizando algún proceso, utilizamos formas indiferenciadas, el grupo de hombres llegó, el grupo armado llegó. Esta es otra característica. Los paramilitares aparecen más frecuentemente con procesos de movimiento, no procesos transformativos. Y no hay una conexión directa entre el victimario, el proceso y la víctima. Están separados. Mencionan que se llevaron a los campesinos y que los sacaron de las viviendas, pero no hay una cláusula en que digan los paramilitares asesinaron a los campesinos. Y las personas son reducidas a un número. Y esto es muy frecuente en los titulares. Matan a 13, matan a 8, matan a 5. ¿5 qué? Vamos a ver ahora el texto de Angie, bebé víctima de las FARC. Bueno, entonces pueden ver que esta noticia no sigue la forma canónica de la estructura de las noticias duras, de tener un núcleo con toda la información. Cierto número de personas fue asesinado en tal parte, tal día, o sea, lugar, quién, qué, cómo, dónde, cuándo y por qué. Sino que sigue, es prácticamente una narración y tenemos información que de pronto en otros contextos no parecería relevante. Tenemos casi que personajes literarios en el que está la joven madre y hay una serie de atributos, es una madre devota que piensas luchar para salir adelante, sacar a su hija. Y vemos toda la conexión entre Angie, su madre, y procesos que indican que la está cuidando y está cuidándola. Cuando vemos la parte donde describen la violencia, también vemos que está directamente relacionada a la víctima, el victimario y el proceso. De una manera muy gráfica, es decir, porque hay los verbos que resalté en gris en aquella parte, previamente, decapitados, fue quemada, amputaron, son procesos materiales transformativos que dan una descripción gráfica de la violencia. Entonces, ven la diferencia entre estos dos tipos de reportar los avances. El segundo tipo, el de Angie, es mucho más común en el tiempo y en los reportajes sobre los hechos de la guerrilla. Ahora, si me preguntan cuál de las dos formas estás en favor, yo preferiría que los textos en los que los paramilitares cometen este tipo de actos fueran de esta forma. Es decir, que pudiéramos desarrollar solidaridad y empatía hacia las víctimas de los paramilitares. No estoy pidiendo que seamos secos, neutrales, vagos en los textos de la guerrilla. No estoy defendiendo o diciendo que es injusto el reportaje de la guerrilla. Estoy diciendo que las víctimas de los paramilitares son prácticamente invisibles y a veces reducidas solamente a un número. Entonces hemos visto una constelación de patrones, creo que he podido demostrar una constelación de patrones
que refleja una ideología en la que los paramilitares son actores menores del conflicto. Entonces vemos que en ambos corpus hay menor número de palabras por texto, menor diferenciación, no sabemos quién está cometiendo la acción, menor dinamismo, actúan menos sobre personas, menor certeza de la responsabilidad, menor valoración negativa, menor nuclearidad de las víctimas respecto al tipo de proceso. Y hay otros aspectos que no alcancé a mencionar, por ejemplo, la voz de las víctimas. Cuando decimos dijo, generalmente en los textos quien dice de los paramilitares es un comandante del ejército o el alcalde, y la voz de las víctimas no aparece. También hay menor afecto. En los textos de los paramilitares vieron el texto de la guerrilla, el dolor que sufría la madre al perder a su hija. Este está totalmente ausente en los textos de los paramilitares. Cuando aparece en hechos tan trágicos como la masacre del Salado, entonces la opción es ocultar. Podemos hablar del dolor de las víctimas, lo que sufrieron, pero no decimos quién lo hizo. Entonces, vemos ambos reportajes responden el qué. El quién no está muy claro en las noticias de los paramilitares, el a quién tampoco. En las noticias de los paramilitares solamente es un número en muchos casos, o campesinos o personas, vieron que era la palabra más frecuente. ¿Dónde y cuándo? No hay problema respecto a eso, pero el cómo sí hay mucha diferencia. Pero lo más importante es que el por qué no está claro. Y se supone que eso es una pregunta que se debe responder en toda noticia. Entonces, el conflicto no es como lo pintan. El reportaje de ambos a veces aparece como que los actores del conflicto son estas personas salvajes, sedientas de sangre que matan por matar. ¿Alguien conoce el Juego de Tronos? Sí, bueno. Entonces, esa horda salvaje que va matando a su paso, sin son ni ton, como decimos nosotros. Esa representación oculta las causas, lo que yo creo que son las causas del conflicto. Y si vemos el conflicto por debajo, es decir, a los victimarios rasos, al soldado que lleva el fusil y al que comete la masacre, muchos de ellos empezaron cuando eran niños. Este es un niño paramilitar de aproximadamente 14 años. Esta es una niña guerrillera. Y no sé qué porcentaje exactamente, pero un gran número han sido o secuestrados cuando niños. Va un camión de la FARC por las calles del pueblo, recoge a los niños y se los lleva a un campamento y más nunca vuelven a ver a su familia. O familias campesinas que no tienen con qué alimentar a sus hijos, se los entregan a la FARC para que tengan un plato de comida. O les toca tomar la decisión de irse a trabajar a un burdel o echarse un fusil al hombro. Entonces, la diferencia entre la víctima y el victimario es muy difícil. Yo pienso que hasta cierto nivel todo victimario ha sido una víctima de cierto modo. Y esto es algo de lo que me hice consciente durante la investigación. Podrán haberse dado cuenta que los paramilitares no son prenda de mi devoción. Sin embargo, pude identificar que incluso el más sanguinario de los jefes paramilitares, Rodrigo Pelufo, alias Cadena, cuenta a la gente de su pueblo que él era el tipo que cuando lo buscaban en la pelea para verlo llorar, era el cobarde del pueblo, hasta que un día la guerrilla llegó al pueblo y mató a una de sus primas delante de él. Y en ese momento el hombre decidió dedicar su vida a acabar con todo lo que olía a guerrilla y lo que no. Entonces, no justifica sus acciones, pero en un país que escribe violencia con B mayúscula, en los contextos, los horrores que la gente del campo ha visto, hasta qué punto el victimario, en qué punto deja de ser víctima y empieza a ser victimario. Es una línea muy borrosa.
Sin embargo, hay método en su locura. Es decir, puede que el guerrillero Razo y el paramilitar Razo hayan sido presionados por las circunstancias o por un deseo de venganza personal. Pero, como dije antes, las acciones paramilitares y guerrilleras no son simplemente por el deseo de matar. Y muchas veces la prensa nos pinta como que el motivo principal es el narcotráfico. Yo también pensaba cuando me fui que el conflicto era guerras entre bandas de narcotraficantes. Sin embargo, hay otros motivos que son más escalofriantes. Por ejemplo, dineros públicos. La masacre del Salado se dio en febrero del 2000. En ese diciembre, 2 concejales del Salado habían propuesto que el Salado, el municipio era tan próspero que iban a ser cabecera municipal. Entonces, yo deduzco que la acción de la masacre del Salado fue para evitar, causar el desplazamiento y evitar que ese municipio fuera cabecera municipal, con lo que se llevarían parte del presupuesto del municipio del que se desprendía. Luego, el mismo caso, el alcalde del Roble, un municipio nuevamente formado en Córdoba, Tito Díaz, en este momento está diciéndole al presidente de la época que las personas que estaban sentadas a su lado lo iban a matar. Y efectivamente lo mataron. Y la lucha era por el presupuesto municipal que el nuevo municipio formado había desviado del municipio original. Este es el departamento del Cesar. La zona violeta es la mina de carbón de la Drummond. Los círculos alrededor son las masacres que ocurrieron en ese periodo. Y algunos círculos son más, el número indica el número de víctimas. Pueden ver que rodean la zona de la Drummond y bordean el tren. Y está comprobado en los tribunales que la Drummond pagó a paramilitares para asesinato de sindicalistas de su empresa. Y el dato de los municipios mineroenergéticos, esto incluye carbón, petróleo, oro, níquel, hidroeléctricas. En estos municipios ha ocurrido el 80% de las violaciones de los derechos humanos en Colombia. Y el 87% de los desplazados viene de estos municipios. Y estos municipios representan únicamente el 35% del país. Y efectivamente, los paramilitares en su proceso manifestaron que ellos recibieron dineros de la economía lícita. Y el problema principal, que tal vez fue el origen antes de que estuviera estos problemas con las multinacionales, es la tierra, definitivamente. En Colombia, el 1.8% de los propietarios posee casi el 70% de la tierra. Y por el conflicto, los campesinos han sido desalojados de 6.6 millones de hectáreas, que son casi el 20% del área cultivable. Entonces, la ganadería, la agricultura, la palma son factores motivantes de masacres y de desplazamiento en el campo colombiano. Pero esto no es de ahora. Llevamos mucho más de 100 años de soledad. El conflicto no empezó en los 60. Hemos legitimizado el matar al enemigo. Y, por ejemplo, en 1875 el obispo de Paspo decía que matar liberales no era pecado. Y esta forma de pensar es válida aún cuando José Miguel Narváez dictaba cátedras diciendo que por qué era lícito matar comunistas en Colombia. Y en nuestro lenguaje, en el código elaborado de la prensa, hablamos de masacres de las autodefensas. ¿Cómo podemos decir que un grupo de autodefensas comete masacres? Eso es una contradicción. O hablamos de ejecuciones extrajudiciales. En Colombia no hay ejecuciones judiciales. La pena de muerte no es legal en Colombia. O sea, toda ejecución es extrajudicial.
Hablamos de ajustes de cuentas, de limpieza social, de falsos positivos, de casas de pique. Y estas metáforas y nominalizaciones se forman parte del lenguaje y olvidamos qué está detrás de eso. Y este es en el lenguaje de la prensa. En el lenguaje común y corriente, el que decimos todos los días, si a alguien le pasa algo, decimos que no estaría recogiendo café, o que alguna culebra tenía, es decir, alguna deuda, algo malo había hecho que mereció su muerte. O decimos jocosamente que te mando al de la moto. O ponemos en las redes sociales y amenazamos al árbitro que no pitó el gol de Yepes o al que se equivoca dando el nombre de la Miss Universo. Pero la fiebre no está en las sábanas, porque la pregunta es, pues Colombia no es un país, es un país en vía de desarrollo, pero ¿por qué en Ecuador o en Bolivia o en Uruguay la gente no se mata tanto? Incluso en los países en los que ha habido dictaduras, el número de muertos palidece respecto al conflicto colombiano. Si no estoy mal, en Chile es de 30.000 muertos, en Colombia es de los que se sabe 260.000. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Colombia? Colombia tiene la tercera peor desigualdad del mundo, después de Angola y Haití. Y esto era una deducción mía, pero ayer me encontré un artículo en el que muestra históricamente que las sociedades en las que se comete la forma más brutal de violencia, torturas, mutilaciones, desmembraciones, son las sociedades más jerarquizadas, es decir, donde hay una clara división social, donde hay gente que se considera superior a la otra, somos más proclives a matarnos y matarnos de manera brutal, especialmente a quienes se rebelan contra ese orden social. En Colombia decimos no sea tan igualado. ¿Qué le estamos diciendo a la persona? Que no somos iguales. En Colombia, en la Constitución del 86, que nos regió hasta 1991, la palabra igualdad no aparece ni una sola vez. Es decir, en la Constitución de Estados Unidos decía todos los hombres son creados iguales y se refería solamente a los hombres blancos, pero por lo menos el concepto de igualdad estaba ahí. En Francia, libertad, igualdad, fraternidad. Se supone que Colombia modeló su lucha independentista basado en Francia, en Estados Unidos. Sin embargo, en el 86 decidimos que la igualdad no era parte. Y eso viene, obviamente, del sistema jerárquico con el que se entregaron las tierras cuando se fundó el país. Primero a los blancos, luego a los mestizos, luego a los indígenas, luego a los negros. Y creamos ese sistema y no lo hemos podido superar. En la Constitución del 91 la palabra igualdad aparece 21 veces. Y el conflicto se recrudeció después de esta Constitución. Es decir, este conflicto no puede aparecer en una sociedad que funcione socialmente. O sea, es más que la palabra en la Constitución. Es una sociedad que ha asimilado ese orden social en el que unos somos superiores a otros, en el que nos clasificamos por estrato, desde el cabello hasta la pinta, hasta la casa y el recibo de la luz. Imagínense todas las manifestaciones lingüísticas que un bebé nacido en esa casa aprende. Aprende que hay un grupo de personas a las que no se les da afecto, que no se sientan en su mesa, que utilizan un ascensor diferente al mío, que solamente se les da órdenes. El niño aprende que hay personas que están por debajo de él. Aprende a discriminar en ese sentido. Y somos una sociedad tremendamente excluyente. Somos elitistas y cuando digo somos, me incluyo. Somos racistas, somos machistas, somos homofóbicos y somos tremendamente ignorantes de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué es el conflicto?
Para mí el conflicto es la lucha entre la parte del país que aspira a la igualdad y los que quieren mantener el status quo. Y de manera legal, los que luchan por la igualdad han creado reformas agrarias, la Constitución del 91, de manera legal, y quienes quieren mantener el status quo han hecho programas como el de agricultura industrial en los 60, que básicamente era expropiar a los campesinos pequeños para añadir a los latifundistas, porque los ricos pueden hacer producir la tierra. Y eso creó las cordones de miseria alrededor de las ciudades que tenemos hoy. De manera ilegal, la guerrilla es la respuesta ineficaz, incoherente y contraproducente ante la falta de igualdad. Ineficaz porque en 65 años de lucha guerrillera, ningún campesino colombiano ha recibido una sola hectárea de tierra. Incoherente porque la forma como trata la guerrilla a sus tropas y a los campesinos es tan brutal y tan opresora como el otro bando. Y contraproducente porque si la guerrilla aspiraba a un sistema social democrático, Colombia ha sido casi que el único país de América Latina que no ha tenido un presidente de izquierda en estos últimos años. Al contrario, la derecha se ha afirmado precisamente por el rechazo a las acciones de la guerrilla. Por el contrario, el paramilitarismo ha sido muy efectivo. Entonces, mientras en el paramilitarismo el fin justifica los medios, para la guerrilla el medio se convirtió en el fin. Entonces, ninguna de las dos respuestas ilegales ha hecho nada por mejorar la situación. La pregunta es si tenemos una segunda oportunidad sobre la tierra. Sé que he pintado un panorama desolador, pero yo quiero creer que sí. Y quiero volver a la definición de ideología. El sistema de ideas construido socialmente parece inevitable, pero no lo es. Es decir, las ideologías pueden cambiar. Y en estos últimos meses he visto señales de cambio. Por ejemplo, una encuesta de la Fundación Ideas para la Paz preguntó: para lograr la paz los colombianos tenemos que perdonar. Usted está, casi el 80% dijo que estaba o de acuerdo o totalmente de acuerdo. Y este cambio de mentalidad creo que obedece a que las víctimas se están visibilizando más. Esta es la iglesia de Bojayá reconstruida. Si recuerdan, Bojayá fue escenario del acto más letal de violencia en Colombia. 79 personas, de las cuales 48 eran niños, murieron porque la guerrilla le disparó unos cilindros bomba. Y estas madres que perdieron a sus hijos se sentaron en ese mismo escenario con los miembros de la guerrilla a aceptar sus disculpas y a ofrecer su perdón. Y lo hicieron no porque la guerrilla se merezca el perdón, sino porque el país se merece avanzar y porque ellas no quieren que el dolor que ellas sintieron lo sientan otras madres. Y ese es un acto de nobleza, es un modelo y un ejemplo de vida que todos deberíamos, en mi concepto, aceptar. Jefes paramilitares también han ofrecido su perdón y las víctimas lo han aceptado. Recientemente he visto videos de, por ejemplo, Salvatore Mancuso, el jefe paramilitar, que vimos al principio ufanándose en el Congreso de su lucha contra insurgente, y reconocía el dolor y el sufrimiento que había causado y se hacía responsable del dolor y sufrimiento causado por las personas que estaban bajo su mando. Y yo quiero creer que ese arrepentimiento es sincero. Las víctimas del Club El Nogal, un atentado terrorista de la FARC, mató aproximadamente 37 personas. Estas ofrecieron su perdón a la guerrilla sin que la guerrilla lo hubiera solicitado. Y esta semana, este joven
Leonardo Rentería se hizo viral en las redes sociales diciendo esto: soy capaz de dar la mano a mis victimarios porque creo en el perdón. Y yo quiero creer que esta visibilización de las víctimas va a tener un efecto en el país y va a lograr un cambio de conciencia en nosotros. Sé que no es una fórmula mágica, que esto va a pasar, y lo que pienso que tenemos que reflexionar es ese lenguaje excluyente que mantiene ese status quo. Y me parece que ese debe ser un proyecto de investigación. ¿Cómo excluimos a los demás del lenguaje, a través del lenguaje? ¿Cómo creamos diferentes grupos sociales a través del lenguaje y lo reforzamos? Obviamente esto es a través de la educación, pero esta educación debe ser mucho más que simplemente el obtener un título universitario. Los gerentes de la Drummond, de las multinacionales, los senadores, el gobernador que les dije, mencioné antes, el asesino de Tito Díaz, actualmente condenado a 40 años por su asesinato, era médico. Entonces no es cuestión de obtener títulos, es cuestión de crear una sociedad en la que nos educamos en el amor, en el perdón y en la igualdad. Gracias.